Cordial saludo, estimados compañeros de la Universidad Nacional y a Distancia, Abierta y a Distancia. A continuación le vamos a sustentar la cuarta etapa de la materia Historia de la Psicología, en donde vamos a hablar brevemente lo que vimos durante el semestre, que fue sobre el desarrollo histórico de la psicología. ¿Vale? Entonces vamos a cambiar de diapositiva para darle inicio. Iniciemos con la unidad 1, que es la psicología precientífica, sobre los tres aportes de la psicología. En eso están los aportes de la disciplina filosófica, los aportes de la disciplina fisiológica y los aportes de la disciplina biológica. Iniciamos con los aportes de la filosofía. Digamos que la psicología inicia en la antigua Grecia. Su objeto de estudio era el alma. En ese entonces pues existían muchos postulados acerca del alma, pero solamente Platón, con una mirada espiritualista, y Aristóteles, con una mirada naturalista, lograron trascender dentro de todo ese proceso evolutivo, metodológico y epistemológico de la psicología. Entonces, Platón, con su mirada, con su mirada naturalista, él plantea que el alma no pertenece al cuerpo, sino que está encarcelada en el cuerpo, y que al momento del hombre morir, ella sube al lugar de las ideas, que es el lugar donde, que es el lugar donde pertenecen todas las almas, y que el conocimiento, por el alma pertenecer al mundo de las ideas, el alma asimismo es responsable del conocimiento humano. Por otro lado está Aristóteles, con una mirada naturalista. Él decía que el hombre estaba sometido a las leyes de la naturaleza. Por ende, el alma era un elemento natural, que al morir el cuerpo, moría el alma. Él escribe su primer tratado de psicología, que se llamaba Tratado del Alma, donde él habla de las sensaciones, de las percepciones. O sea, básicamente en su tratado se acerca a lo que hoy en día es considerado como la psicología científica o psicología cognitiva. Él, dentro de su tratado del alma, él pues plantea que el alma es responsable del conocimiento humano, y su pensamiento naturalista fue lo que inspiró a Santo Tomás de Aquino, que fue un filósofo escolástico que siembra las bases del conflicto entre razón y fe. Esto se debe a que él dice que el conocimiento humano no es producto de una deidad divina, sino que es producto del pensamiento, y a partir del momento en que siembra las bases del conflicto entre razón y fe, pues los filósofos tuvieron que ingeniárselas con una metodología que les permitiera explicar ambas cosas. Entonces, entre esas está el racionalismo y el empirismo. Descartes, un filósofo racionalista, él fue el que acuñala el término mens, que es mente, que ya a partir de Descartes, que el periodo filosófico rechaza el alma como objeto de estudio de la psicología y adopta el término mente. Él hablaba acerca de la mente inconsciente, un concepto que más adelante recontextualiza Sigmund Freud en su teoría. Entonces, Descartes, como buen filósofo racionalista e interaccionista, él plantea, el famoso filósofo que plantea la palabra pienso, luego y existo. Más adelante, los empiristas, por supuesto, ellos afirmaban que el conocimiento se basa en la experiencia. Por ende, la única fuente de conocimiento es la observación de los fenómenos naturales. También planteaban que el método de trabajo de los empiristas pues es el método inductivo, y ellos decían que si el mundo físico se podía ver y se podía medir, pues la mente también se puede medir. Y ahora, los empiristas creían en dos ideas, las ideas simples y las ideas complejas, y que al momento de unir esas dos ideas, pues se iniciaba un principio de asociacionismo, que es el principio que las une. Ahora bien, el asociacionismo es una teoría psicológica que explicaba, déjenme recordar, que explica la unidad de la conciencia, explica la unidad de la conciencia con el principio de la asociación de ideas. John Locke creó el término en su libro Ensayo sobre el entendimiento humano, acuñando el concepto asociacionismo mental.
Entonces, digamos que estos fueron los filósofos. Más adelante surge la mecánica mental y la química mental de James Mill y John Stuart Mill. Entonces vámonos para digamos los aportes de la fisiología. ¿Cuáles fueron los aportes de la fisiología a la psicología? Pero también decirles que la filosofía, los aportes fisiológicos fueron básicamente la base, o digamos fueron el combustible para el establecimiento de la psicología como ciencia. Entonces, desde los aportes de la fisiología inicia con la frenología de Franz Joseph Gall. Esta disciplina trató de establecer que el cerebro es el órgano de la mente y que se dividía por partes y cada parte estaba relacionado con algún poder o con alguna cualidad humana. Fue una filosofía pseudofisiológica y pseudopsicológica. Más adelante la ley de la conducción nerviosa de Charles Bill y de Francis McNash. Mientras que Charles Bill, digamos, él hablaba, descubrió la existencia de unas vías ascendentes y aferentes de los nervios motores. Por otro lado, Francis McNash descubrió la existencia de unas vías ascendentes y aferentes de los nervios sensoriales. Por otro lado, también está la acción refleja de Marshall Hall. En sus investigaciones observó que las respuestas involuntarias dependían de la médula espinal y que esta, aún desconectada del cerebro, funcionaba como un cerebro, digamos, individual, aparte. Ahora, la fisiología sensorial y la psicofísica. La fisiología sensorial fue, digamos, producto de las investigaciones de Hermann von Helmholtz. Durante sus experimentos, él intenta medir los tiempos de la reacción a través de un accidente que hubo, digamos, estaba midiendo las estrellas, era una investigación cosmológica, y a partir de un accidente que hubo, le surge la idea de medir los tiempos entre entre el estímulo y la reacción. Y más adelante, Ernst Heinrich Weber, él pues empieza, él en sus experimentos utilizó la prueba de TED del compás. Y él, gracias a sus investigaciones, más adelante Gustavo Weber, él en su libro Introducción a la Psicofísica, pues ya él empieza a hablar de la psicofísica y empieza, digamos, a plantear sobre cómo podemos a partir de un umbral medir, o digamos cómo un estímulo influye, o el umbral de un estímulo influye sobre la mente humana. Entonces nos vamos ahora con los aportes de la biología. Los aportes de la biología, digamos, estuvieron centradas en los fenómenos genéticos y evolutivos sobre el comportamiento humano. Estos inician gracias, primero que todo, con Herbert Spencer, que él plantea una filosofía, digamos, una teoría evolucionista muy antropológica, tras decir que las sociedades evolucionan en la medida en que evolucionan los organismos. Y pues él acuñó el término supervivencia del más apto. Ese término le sirvió de base para que Charles Darwin, en su teoría evolucionista, sobre todo de la selección natural, escrita en su libro El origen de las especies, empezara a hablar sobre el papel de las emociones en la evolución. Él fue básicamente el que descubre la importancia de las emociones sobre la supervivencia humana, y él escribe un libro sobre las diferencias entre los animales y los seres humanos. Entonces, la influencia evolución, digamos, de la teoría de la evolución estuvo más centrado sobre el papel de las emociones en la adaptación humana. Ahora sí, ya que, digamos, salimos ya de estas tres, ahora nos vamos para la unidad 2, que es la psicología científica. La psicología se establece como ciencia gracias a Wilhelm Wundt. Él en Alemania, en el periodo de Heidelberg, que era un periodo donde, digamos, Heidelberg era el ministro de Educación, y él quería que todas las instituciones de educación superior establecieran una educación muy firme, digamos, eran muy positivistas.
Entonces, pues Wilhelm, en ese intento de lograr que la psicología se estableciera como ciencia, diseña el primer laboratorio en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Él, en su intento institucionalizador, logró desprender la psicología del tronco filosófico aplicando el método de investigación introspectiva, en donde en su laboratorio medía las sensaciones y las percepciones, que es a lo que él le llamaba las estructuras de la experiencia inmediata. El primero escribe en 1874 un libro llamado Fundamentos de Psicología Fisiológica, y ese libro se apoyaba en los postulados teóricos de la fisiología sensorial y la psicofísica. Más adelante, en 1879, escribe La psicología de los pueblos, en donde habla sobre la influencia que tiene el contexto cultural sobre el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Y a partir de ahí pues surge el establecimiento de la psicología como ciencia. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en mi programa de formación? La importancia de estudiar el establecimiento de la psicología como ciencia radica en la importancia de reconocer el ejercicio profesional del psicólogo como un quehacer científico. La psicología, en ese intento de desprenderse de carácter metafísico especulativo, logra establecer su primer laboratorio, el cual medía los elementos estructurales que explicaban la mecánica de la conciencia, y de esa forma se desprenden de la filosofía para ser una disciplina científica capaz de aportar conocimientos significativos para ayudar a mejorar la calidad de vida de las demás personas. Entonces, vamos a hablar acerca de las tres escuelas, que más me gustaron, que fue la escuela de Wurzburgo, el funcionalismo y el psicoanálisis. La escuela de Wurzburgo tiene como objeto de estudio el pensamiento mediante la introspección. El pionero fue Osvaldo Kulp, quien recontextualiza los estudios de la conciencia. Kulp, mediante ejercicios mentales, estimula el pensamiento mediante imágenes y luego descubre pensamientos que no se dejan clasificar en ningún elemento de la conciencia y tampoco se dejaban descomponer para llegar a algún proceso mental y elemental. Luego, más adelante, Buller plantea que los estados de la conciencia del pensamiento se expresan mediante la duda, la sorpresa o la espera. Por otro lado, el funcionalismo, tras rechazar el estructuralismo, es una escuela pragmatista y es una escuela muy, tiene un origen asociacionista y evolutivo. Asimismo, el funcionalismo se apoya en los postulados de la fisiología y su pionero fue James Rowland. Que fue un fisiólogo que ampliaba la investigación en todas las operaciones de la mente, resaltando el papel de la motivación y de la emoción explicados desde una perspectiva psicobiológica. Ahora, el psicoanálisis por supuesto es una de las escuelas que más de polémicas ha tenido, y pues gracias a que se aproxima más a la psicología clínica y a la psiquiatría, pues logra mantenerse. Ahora, tiene como objeto de estudio los procesos mentales inconscientes. Este enfoque me gusta, puesto que me identifico desde lo personal como desde lo profesional, con sus postulados teóricos. Su principal pionero fue Sigmund Freud, quien habló de los sueños y de la histeria. Primero que todo, en 1900 escribe La interpretación de los sueños. Luego escribe Psicopatología de la vida cotidiana en 1904, y en 1905 escribe Los tres ensayos sexuales, que fue un libro que tuvo muchas polémicas y que de hecho fue quemado incluso hasta por Hitler. Luego descubre el método de la catarsis gracias a una clienta, a una muchacha que se llamaba Ana O., una chica que fue reprimida mientras cuidaba a su padre, y luego del caso de Ana O descubre los mecanismos de defensa como un mecanismo de resistencia. Entonces, ¿por qué me interesa mucho esta parte de la historia de la psicología en mi programa de formación? Ahora, conocer las escuelas psicológicas, tanto clásicas como contemporáneas, me permite conocer todo el marco epistemológico y multidisciplinario del cual se nutre la psicología. Por un lado, la escuela de Wurzburgo, la cual tenía como objeto de estudiar el pensamiento mediante métodos experimentales e introspectivos, nos permite conocer el desarrollo de la escuela, conocer el desarrollo de la escuela de Wurzburgo sirve de base para analizar los postulados teóricos del pensamiento y desarrollar competencias íntegras para abordar de manera investigativa la complejidad del pensamiento. Asimismo,
El funcionalismo, quien contradice el estructuralismo tras estudiar los elementos de la conciencia sin separar los elementos, sino mediante un proceso fisiológico y mecánico. Esta es una escuela, digamos, muy pragmatista y evolutiva, y finalmente el psicoanálisis, escuela psicológica clásica centrada en las experiencias de la infancia y su influencia sobre los procesos mentales inconscientes. Pues el psicoanálisis nos permite comprender el comportamiento humano desde postulados metapsicológicos